No todos los días se graba con la realeza musical. Fuera de radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fuera de Radio. Ya pues semana a semana la cita que nos tiene acostumbrados a unirnos, a estar acá primero por audio, como comenzó todo esto. Ya este es el 10º episodio y los empujones que hemos tenido para que nos vayamos a YouTube también, pues pudieron más. Así que por YouTube también. El estreno por acá en días de semana y los fines de semana en YouTube. Gracias por todas sus maneras de llegar a agradecernos o a plantearnos algún comentario. Esto ha sido una aventura interesantísima y que, bueno, a través de cualquiera de las plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, hay como 10 plataformas de podcast donde pueden encontrarlo, a través de Anchor también, anchor.fm, y a través de YouTube. Y ya saben que @Omar Charcus en todas las redes sociales para estar ahí en contacto. Bueno, una conversación que tenía también bastante rato preparando y que acá se ha dado. Los príncipes, como siempre lo hemos leído o escuchado, provienen de la realeza, de esa herencia sanguínea casi sagrada. Pero este príncipe proviene de una vida muy normal, ni de castillos ni grandes tierras, todo lo contrario, de un pueblo pequeñito en Centroamérica, pero con mucha esencia. De ahí su verdadera herencia, esa que musicalmente y de sensibilidad social abunda. Pronunciar su nombre es subrayar en la historia musical de Latinoamérica. Y eso, si es verdad que no lo logra la otra realeza. Bienvenido, mi buen amigo Luis Enrique. Gracias, hermanito. Gracias por invitarme. Qué bonito estar aquí contigo y poder conversar un rato de antemano. Y antes que todo, te felicito por este programa y este espacio. Gracias, Luis. He querido más o menos, poco a poco, como nos hemos venido conociendo, de indagar en tu autobiografía. Y la primera anécdota que yo siempre cuento a la hora de comenzar estas conversaciones es recordar esos primeros instantes que me unieron a esa persona. Contigo tengo dos. Uno, sin conocerte en persona todavía, te presentaste en la fiesta de inauguración del circuito de radio al que yo pertenecía. Y llegaste de sorpresa, además. Fue como una especie de ensayo en vivo de una gira de conciertos que había en Venezuela y fue sorpresa y fue una maravilla todo aquello. Y después, pues tuve la osadía de pedirte una entrevista para mi programa de radio en aquel momento. Y esa anécdota es interesantísima porque donde te hice esa entrevista fue en un lugar como en un museo y había cosas de guerra. Yo creo que a ti no se te va a olvidar aquello tampoco. ¡Qué fuerte, sí! ¡Qué maravilloso! Oye, y encontrarte, ir encontrando gente en el camino, así como nos conocimos tú y yo en momentos además especiales, porque esos momentos que mencionas y esas giras que mencionas eran momentos muy bonitos en Venezuela y momentos que llevo guardados en mi corazón y en mi memoria. Que uno no se puede olvidar de eso, ¿sabes? Hay cosas que te quedan marcadas en tu memoria y tratándose específicamente de Venezuela y de la cantidad de gente que he conocido a través de esos momentos, pues es siempre recordado con mucho amor y mucho cariño. Luis, hablar de tu vida es, bueno, tener que buscar muchos capítulos, pero más allá de aquel exitoso cantante que tuvo la osadía de hacer salsa cuando los boricuas, los puertorriqueños, eran los grandes jefes, los grandes caciques, alguien de Centroamérica vino a hacer salsa, pues esto a mí me parece bastante valiente, bastante plausible, hay que de verdad tenerlo como gran ícono, pero que esto no es al azar, porque viene de una herencia musical maravillosa, la herencia de los Mejía Godoy de Nicaragua. Así es. Mi familia, aunque mi cuna esencialmente fue una llena de folclore, de música latinoamericana, también de la música que mis abuelos escuchaban, que era música de tríos, música de los grandes cantantes y cantautores de la época.
evidentemente mi cuna verdadera es puro folclore. ¿Por qué? Porque mis tíos son folcloristas y al ser ellos mi primer referente en la música y al ser ellos, incluso, ¿por qué no decirlo?, el patrón que yo quería emular o seguir, pues comencé tocando la música de casa, la música escrita por mis tíos. Sobre todo la música de mi tío Luis Enrique, que es el guitarrista de los dos, ¿no? De Carlos Mejía Godoy, Luis Enrique Mejía Godoy. Mi tío Luis Enrique es el que ejecuta la guitarra, canta sus propias canciones, y yo quería imitar a este personaje al que yo admiraba y desde la distancia empecé a querer, porque no vivía en Nicaragua él en ese momento cuando yo comencé digamos, a tocar uno de mis primeros instrumentos, que fue la guitarra. Así que esa cuna esencialmente fue folclórica. Lo de la salsa, Omar, yo creo que tiene que haber venido algo en mí, en la sangre, no sé, yo he preguntado mucho en mi familia, ¿es que alguien fue percusionista o es que cuál es nuestra mezcla incluso en la familia? No fue una presión de que era la música del momento, que era el ritmo del momento, No, ¿no? no, porque mi deseo, primero que todo, no fue desde el inicio de cantar salsa. Yo no me veía como un cantante de salsa, yo me veía más bien como un músico de salsa. Yo comencé con la salsa por una cuestión de querer aprender a tocar esos instrumentos, sobre todo la percusión, que era lo que yo sentía que me llamaba más la atención dentro del género. Y mi papá tocaba un poquito de percusión. Él fue el primero que vi en casa tocar un par de tumbadoras, tocar bongó, cantar boleros. Y a través de mi viejo es que yo realmente me doy cuenta que eso me llama muchísimo la atención. Tanto así que verdaderamente quería aprender de alguna forma, porque en Nicaragua no había mucha información, por decirlo así, en cuanto a técnica y demás del instrumento, en cuanto a la raíz del instrumento, a la raíz de la música, pues de alguna forma buscar información, ¿no? O buscar discos o preguntar o etcétera. ¿Cuál fue el primer instrumento? ¿Cuál fue el primer instrumento con el que te encontraste en Somoto, allá en tu tierra? Yo creo que fue la batería. Sin lugar. Mira, yo lo digo en mi libro autobiografía, sí, a propósito de todo lo que te estoy contando. Había un ciego en mi pueblo que era baterista. Y siendo yo un niño súper curioso, me llamaba mucho la atención cómo este hombre, siendo ciego, le atinaba absolutamente todo. ¡Wow! Aquel montón de platillos y campanas y tambores y demás. Y eso me llamó mucho la atención. Pero encima de eso tenía un sabor increíble a la hora de tocar a este señor. Y yo dije, wow, yo quiero aprender a hacer eso. De verdad, yo necesito sentarme en ese instrumento y ver cómo es que se coordina todas estas cosas, estos golpes, los palos con los pies y demás, ¿no? Y ese fue el primer instrumento que yo digo que me senté a intentar aprender a tocar. Los pocos que conocen esta faceta de percusión en Luis Enrique, cuando van a sus conciertos, a sus presentaciones, y le toca a él en algún momento, si le toca en esa presentación darle al timbal y a todo aquello, pareciera que llega una fuerza del más allá, no sé, algo sobrenatural, y se apodera de Luis Enrique en este instante en la percusión. Lo has descrito como si fuese hablando yo, porque hay mucha gente que me ve y me dice, cuando tú tocas percusión, es como ver a otro tipo. O sea, evidentemente eres tú, pero sale otra cosa, ¿no? Yo honestamente me di cuenta de eso mucho después en mi carrera, de cómo la transformación se da, y eso obedece a una energía inexplicable para mí, pero una energía que siempre ha habitado en mí, una energía que incluso hasta el día de hoy, aunque ya no toco con la frecuencia que tocaba antes, sino más bien lo hago un solito de timbal en el show, demás, cada vez que yo me veo enfrente de un instrumento de percusión, es como el otro día se lo explicaba a un amigo que me regaló un tambor de
de candombe del Uruguay. Y yo le decía que yo hago reverencia a esos instrumentos. Para mí, la percusión es la tierra, es la comunicación y un lenguaje que va más allá de lo que podamos decir en palabras. Es algo que te hace sentir, es algo que comanda energía y que conecta inmediatamente, incluso con aquel que no sabe moverse, porque aquel que no sabe moverse comienza a moverse como le da la gana porque la energía es tal que no puede contenerse. Algo también como que influye en todo aquello. Y respeto a los músicos que leen partituras. A mí me parece algo increíble. Yo no toco ni las puertas. Pero, pero esto de los percusionistas es algo, como tú lo acabas de escribir, que se siente, que no está Sí. en una partitura, no está en un do, re, mi, fa, sol, está en algo que conecta, que está en... No, y hay percusionistas que leen música, evidentemente, para leer cifrados y para leer figuras y todo lo demás. En mi caso, siendo autodidacta, nunca me dediqué a aprender a leer música como tal, lo cual me arrepiento muchísimo porque eso es algo que me hubiera servido y me hubiera hecho la vida mucho más fácil en mis días. Sin embargo, yo creo que hay algo en plano general, hablándolo en plano general, en cuanto a lo que significa hacer música y tener sabor, tener swing. Incluso hasta porque todos los tipos de música tienen sus códigos. Cada género de música tiene unos códigos específicos que te hacen entrar en ese estilo, ¿no? Por explicarlo de alguna manera rápida. Lo cual para mí es esencial algo. En baladistas, en salseros, en merengueros, en bachateros, incluso en música urbana. Tienes que tener, como dicen los cubanos, manana. Tienes que tener sabrosura. Tienes que tener sabor. Eso se tiene que evidenciar en lo que cantas, en lo que tocas, ya sea un instrumento de cuerda, ya sea una percusión, etcétera. El sabor, Omar, es algo que no aprendes en la escuela. Y que no, El sí. sabor Y que no se puede es algo explicar, que no se puede explicar tampoco. No, porque es totalmente intangible. O sea, no, es que no puedes decir, ok, para que tú tengas un poquito de sabor tienes que hacer esto. No, el sabor, hay muchas de estas cosas que suceden a la hora de tocar un instrumento que tienen que ver con tu personalidad. Yo no sé si has escuchado algunas veces, hay gente que dice, pero es que ese tipo toca como es. Claro, ese tipo ejecuta su instrumento tal cual es su alma. O sea, hay gente que es muy, por decirte algo, hay gente que es muy hiperactiva y tal cual tocan. O sea, son una máquina. O sea, ¿entiendes? Hay gente que no, hay gente que es mucho más, tú sabes, pasiva o un poco más controlada, por decirlo así, o han aprendido a ser controlados y tocan tal cual. Es tu personalidad, pero el sabor, eso es algo que tú puedes pasar estudiando solfeo, puedes estudiar armonía, composición, producción, etcétera. El sabor no se estudia, el sabor se trae. Y eso es algo que es único, eso es lo que te puede hacer en tu carrera único. Luis, tienes una sensibilidad social, como lo dije en tu presentación, enorme. Quienes te conocemos, más allá de los escenarios, más allá de la música, hoy en día de la guitarra y de la percusión, que la ejecutas muy bien, es esa sensibilidad social que uno puede conversar con Luis horas y horas y horas de asuntos políticos y de realidades de los países, de nuestros hermanos latinoamericanos. Y yo pienso, he llegado a la conclusión, Luis, que eso lo lleva o lo llevamos personas que hemos padecido por la política. Porque lo que hemos padecido por la política lo tomamos en cuenta y miramos más allá de nuestro día a día en automático. Y en tu libro, Autobiografía, te desnudas todo aquello. Yo siento que hay un Luis Enrique de antes de 1978 y uno después de 1978. Claro. Fue el año, sí lo hay. Fue el año en el que migraste. Sí, porque el año en que migro y además de eso ya había visto evidenciado en ambos lados de la familia todo lo que causa este
esta cuestión política, sobre todo en Latinoamérica, en donde seguimos haciendo política, creo yo, desde un lugar muy, digamos, no evolucionado, ¿no? Yo creo que la política no se hace a punto de matar al otro ni agredir al otro. La política es justamente eso, política, o sea, dialogar, entenderse, llevar cosas a cabo. El bien común creo que es algo que nos hace falta muchísimo en la política del mundo en general, pero sobre todo en Latinoamérica, que es de donde nosotros venimos. Y a partir del 78 que me mudo a Estados Unidos, dado a la crisis social que ya había en Nicaragua y una guerra que se avecinaba, que se veía venir con una fuerza enorme y que evidentemente iba a desatar un montón de cosas, entre ellos cambios en el gobierno de Nicaragua, pues me doy cuenta de que esto es terrible, ¿no? Lo que puede causar la separación de la familia, el no ponerse de acuerdo incluso entre gente muy querida y que sea justamente la política como si fuese una religión, aquello que obedeces y a lo que le rindes más importancia que incluso a tu propia sangre. Creo que eso es terrible. Y a mí, en mi caso, eso me tocó verlo desde muy temprana edad. Por eso quisiera pensar que mi sensibilidad justamente va atada a toda esa convivencia con esta cuestión política en mis familias, pero también, mucho más importante aún, va atada a la música, a lo que la música provee como una herramienta de unificar, unificar. ¿Cómo llegaste a los Estados Unidos, Luis? Año 78 salimos, mi abuelo nos dice que hay que mudarnos porque él se va a ir de Nicaragua, exilado también por la guerra que ya venía y que él tenía que irse, entonces también nosotros, ¿no? Él tenía la custodia de mi hermano y yo, lo cual nos obliga a hacerle caso y a venir a Estados Unidos a vivir con mi mamá, a reencontrarnos con mi mamá. Ojo, yo tengo muy poca memoria, incluso cuando estaba escribiendo el libro se me hacía un poco difícil recordar momentos específicos con mi mamá, o sea que vivimos muy poco tiempo juntos o simple y llanamente yo no lo recordé jamás. Ya. Entonces, reencontrarnos con mi mamá para nosotros, para mi hermano y yo, era el sueño hecho realidad. Era venir a vivir con alguien a quien habíamos extrañado nuestra vida entera hasta ese momento y con el cual íbamos a tener una relación maravillosa, etcétera, ¿no? Y es así que llegamos a Estados Unidos cruzando por la frontera de Tijuana, indocumentados, 15 años, 13 años, mi hermano Francisco Luis. Y así es que pisamos Los Ángeles, California, finalmente, ¿no? Es increíble porque uno ve a la gente exitosa, a los músicos, ves a un Luis Enrique en conciertos, ves a un Luis Enrique ganador de Grammys, ves tantas cosas, pero en tu canción Autobiografía, que es una de mis favoritas tuyas, y en tu libro, pues uno ve tantas cosas. Y una frase que a mí me ha marcado mucho es: fui un ilegal con miedo, sin papeles, sin dirección. Así fue. Algo terrible que hoy en día uno pudiera creer que cómo se vive aquello. Siempre he dicho, Omar, que para la gente que juzga a los indocumentados o a la gente que viene de otros países, primero que el juicio va sin ninguna verdadera base para hacerlo, porque no sabes por qué esta persona se ha venido de su país corriendo, huyendo, en muchos casos por persecución política, pero también no saben cuánto han padecido nuestros países por lo que se hace desde otras potencias. Entonces,
llegar a un país como este indocumentado y no saber realmente hacia dónde vas a terminar, y teniendo 15 años apenas, no sabiendo inglés, totalmente ajeno a la cultura de este país y de sus costumbres, fue una experiencia dura. Y yo creo que es una experiencia dura incluso para la gente que viene de alguna manera sabido de cómo es el asunto, o al menos les han contado el cuento de cómo es que se vive aquí, el sueño americano, toda esta historia. La realidad del asunto es que si tú no has vivido esa experiencia, no puedes juzgar al otro. No tienes ni la menor idea de lo que eso significa. Y ojo, no solamente para los indocumentados, incluso para la gente que viene legalmente hablando, es un cambio duro. Es duro dejar tu país, tus raíces, tu familia, tus amigos, lo que conoces. Es un cambio radical. He escuchado de gente que habla de estas cosas, sobre todo de lograr sobrepasar momentos duros en tu vida. He escuchado que dejar tu patria es como guardar un luto eterno. Si te pones a verlo desde ese concepto, te vas a dar cuenta que es casi totalmente cierto. Es que O sea, el desapego a donde naciste, donde creciste, es muy duro, muy difícil. es muy difícil, pero también es como cuando se te muere alguien en tu familia. Pero Como cuando también, pero también, Luis, las personas que logran superar aquello, mira, creo que ya nada los puede opacar. Y creo que... Estás en lo cierto. Y yo creo también que sin embargo, yo pienso en Nicaragua, quizás no como pensaba en Nicaragua hace 30, 40 años atrás. Entonces, pero no olvidas Nicaragua. O sea, no. Y lo más increíble del caso, Omar, es que yo, cuando pienso en Nicaragua, me remonto a mis 15 años. El tiempo se detuvo. Claro, claro, claro. Literalmente se detuvo a los 15 años. Y cuando pienso en mi país, es como querer volver y reiniciar ese trayecto, ¿no? Ese reconocer, ese descubrir de lugares, de sabores, de cultura incluso de mi país. Pero la realidad del caso es que puedes pasar toda tu vida, puedes ser un tipo exitoso, puedes haber sobrepasado el dolor de haber tenido que dejar tu país cuando no querías dejarlo o no querías hacerlo, pero el recuerdo, ese sentido de pertenencia, no, eso no se termina nunca. Luis, he tomado en cuenta y he visto que los grandes deportistas y los grandes músicos se han refugiado precisamente en eso, en los momentos más difíciles. Tanto los deportistas en su disciplina y los músicos en sus instrumentos o en su música. Para muestra un botón, y remontándonos muy atrás a la esclavitud, se refugiaban en los cantos, Claro. en los sembradíos. ¿A ti la música fue ese oxígeno siendo un inmigrante? Creo que sí, y sin saberlo. Creo que la música era mi tubo de escape. Creo que ahí soltaba toda la energía e incluso entraba energía renovada. Entonces, visualizar, digamos, sueños, de visualizar felicidad, ponerme en un estado, en un momento de felicidad a través de la creación de una canción o de sentarme a tocar un instrumento, fue mi terapia, fue mi compañera, fue mi psicólogo, mi amante, fue todo. Siempre lo ha sido, ¿eh? Y hasta el día de hoy creo yo que la música me sigue dando la posibilidad de inventar esta realidad que me ayuda indudablemente a seguir haciendo cosas, ¿no? Luis, viviste en un anexo y trabajaste en una tienda o en un restaurante de comida rápida. Uh-huh. Esto es bueno que mucha gente lo escuche, porque a veces las realidades que se vive una persona cree que son imposibles de superar. Claro. Pero fue tu historia también, ¿no?
Sí, sí, claro. Bueno, eso es uno de los tantos trabajos que hice para sobrevivir. Acuérdate, era indocumentado. Para mí, cualquier cosa que sucediera que me iba a proveer la posibilidad de algo, sobre todo de ser un poco de dinero, porque estaba solo en Estados Unidos. Estamos hablando de 17 años, 18 años más o menos. Todo aquello que me iba a proveer la posibilidad de hacer un poco de plata y de sustentarme y de darme lo que necesitaba, así fuera día a día, porque mi realidad era, cuando vives de esa manera, tu realidad es justamente, como lo dice Yo No Sé Mañana, día a día. ¿Cuál Y fue, eso, cuál fue tu trabajo eh, más extraño, Luis? Tu trabajo más raro, más extraño. no, fíjate que extraño como tal, no, quizás duro para mí, porque yo venía de una familia, no era una familia rica, pero era una familia que estaba bien, Mm. en donde no había visualizado mi existencia haciendo ningún tipo de trabajo donde requiriera eh, eh, otra cosa que no fuera haber estudiado algo, ¿no? Eh, yo más bien, mi primer trabajo fue lavando camiones de basura, por ejemplo. Wow. Eh, este, y me pagaban un dinero importante para mí en ese momento, eran $150 al fin de semana. Entonces, porque claro, estaba en la escuela y no podía trabajar durante la semana, pero sábado y domingo hacía lo que tenía que hacer. Uh, y nunca me vi, o sea, si alguien me hubiera dicho a mí en mi país, en casa, con mis tíos, con mi abuela, con mi familia, me hubiera dicho, oye, vas a terminar trabajando lavando camiones de basura, pues eso es algo que va a dignificar tu vida y te va a ayudar a crecer como ser humano. Jamás lo hubiera creído. Entonces, la realidad es que cuando llegas a un país como este y te das cuenta de que en este país eres capaz de lograr cosas dignamente e inmediatamente, eh, o te ajustas o te ajustas. O sea, no hay otra opción. Esa es la realidad. Y para mí, me di cuenta, eso fue importante, Omar, porque me di cuenta desde ese momento que no hay trabajo malo, Mm. que no hay, que el tipo que recoge la basura en la calle está haciendo ese trabajo con dignidad. Ujú. Al igual que un profesional que va a ejercer su profesión todos los días y va a su oficina y va bien vestido y todo lo demás. Trabajo es digno. Si tú lo haces con esa filosofía de vida, pues no te va a parecer que estás haciendo absolutamente nada que vaya a denigrarte ni a ponerte en una cuestión de sentir vergüenza, ¿no? Es así. Entonces, a mí me sirvió mucho porque era muy joven, tenía 16 años, era muy jovencito. Venía de ver una familia bien, con autos, con comida en la casa, techo sobre la cabeza, etcétera. Y yo, Cantando los fines de semana. yeah, y pasándola bien, o sea, yo no, a mí me sirvió como lección de vida desde muy temprano aprender a valorar las cosas, a poner las cosas en su lugar y a entender que todo está en el Mm. cómo tú haces las cosas. Eso es lo que te va a decir si vas bien o vas mal. Y yo hacía mi trabajo como que si fuera el mejor tipo haciéndolo, indudablemente. Además Segura, que quería que me pagara más plata, ¿no? Así. no me cabe duda que lo eras. ¿Cuándo nace el príncipe de la salsa? Mira, eso se da por una gran amiga de la radio acá en Miami que me había visto llegar con la orquesta Sensation 85, con la orquesta Versalles, perdón, a Miami como percusionista y corista, y la cual me vio ir creciendo en esta comunidad de músicos que en aquel momento era muy importante porque habían clubs donde nosotros tocábamos, yo tocaba, Omar, 6 días a la semana, sin parar, y a veces tocaba con dos o tres orquestas a la vez. Así era el trabajo en Miami en los 80. Wow. Entonces yo me fui desarrollando, eso me ayudó muchísimo porque esa fue mi escuela, ese fue el cimiento para ir, digamos, sembrando algo construyendo algo que me iba a proveer la posibilidad de llegar a cantar mi salsa, mi música romántica en salsa. Entonces, ella, cuando ya sacó mi primer disco, me dice, oye,
Luis, pero ¿cuál va a ser tu nombre? Le digo, pero ¿cómo que cuál va a ser mi nombre? Luis Enrique, ¿cuál va a ser mi nombre? Sí, además, ese nombre es larguísimo. La gente quizás ni me va a confundir con otra gente. O sea, yo no necesito, me dice, no, tú tienes que tener un apodo, tú tienes que tener un nombre así como que denote la diferencia, que haga notar que tú eres diferente. Y le digo, ¿pero por qué? Me dice, bueno, tú vas a ser el príncipe de la salsa. Y yo dije, ¿cómo que el príncipe de la salsa? Además, yo ni me creí esa vaina. Nunca me he creído esa vaina. Y lo cierto es que eso se regó tan rápido dentro de la comunidad de los músicos y la industria, que me quedé así, tanto así que cuando llegué a Puerto Rico, eso se convierte en parte de mi nombre y una parte importante. O sea, y yo dije, wow, qué increíble esto. No le bastó con tener Luis Enrique, que es larguísimo ya, o sea, te había que ponerle otra vaina. Y fue por ella, María Cristina Ruiz se llama ella. Wow. Una gran amiga que me dio ese título. Ese título no, ese título real. Ahora, Luis, hablas de Puerto Rico y sé que significa muchísimo para tu carrera y quisiera a veces también como que remontarme e imaginarme que seguramente hubo alguien en la industria que decía, mira, aquí está este muchacho que canta salsa y es de Nicaragua y seguramente lo miran así, ¿qué? Canta salsa y es de Nicaragua, ¿cómo es esto? Esa era la reacción inmediata de todo el mundo, incluso los nicaragüenses. Sí, porque acuérdate, vengo de una familia súper conocida en Nicaragua, una familia exitosa, cantores exitosos que hacen música folclórica. Lo que menos tú esperabas es que saliera un Mejía salsero y que encima de eso, el príncipe de la salsa. Dios mío, eso es totalmente ilógico, ¿no? No estaba en el plan. Claro. Yo siempre digo jugando que lo más cómico de esto es nicaragüense, canta salsa, no, blanco nicaragüense, canta salsa y toca percusión. Es como que fuera del patrón de todo. Pero es verdad. Luis, hazte un examen de estos de ADN que hacen hoy en día, a ver cuáles son tus ancestros. Exactamente, de Ancestry, sí, claro. Y entonces Puerto Rico para mí es como, si yo no hubiese tomado la decisión a hacerle caso a la disquera en aquel momento que me dijo, Luis, si queremos hacer un proyecto de salsa contigo, una carrera de salsero contigo como cantante, vas a tener que moverte a Puerto Rico, vas a tener que mudarte. Entonces fue para mí como comenzar de cero otra vez, porque mudarme a Puerto Rico significaba ir sin nada. Apenas estaba yo comenzando a tramitar mis papeles. Imagínate qué clase de locura. Wow. Entonces, me voy de nuevo a aventurarme a hacer un segundo disco, que fue Amor y Alegría, que fue el disco que todos ustedes conocieron al inicio de mi carrera y que pegó tanto. Y ahí se comienzan a desatar un montón de cosas. Sin Puerto Rico en mi vida, nada de esto sería igual y me atrevería a decir, nada de esto hubiese sido posible. Muchas personas pensaban que eras boricua, Luis. Sí. E incluso mis compatriotas hasta el día de hoy, mucha gente que además no tiene nada que ver, pero mucha gente piensa que yo renegaba de mi país por hablar tanto de Puerto Rico, pero no. La realidad es que en Puerto Rico hablaba de Nicaragua. Así es que pero sí estoy eternamente agradecido con la isla por el cariño y el apoyo que siempre me han dado y por haberme avalado en estos 34 años de carrera que llevo hasta ahora, ¿no? Hay algo que apasiona mucho a Luis y que también creo que lo desconecta muchas veces de todo, que es la fotografía. Te tomas muy en serio la fotografía, Luis. En eso nos identificamos. Sí, nos identificamos muchísimo. Además que tú eres un gran fotógrafo, pero lo mío comenzó con el iPhone y con esta historia. En mi familia, Omar, me atrevería a decirte que la gran mayoría de los primos y, por supuesto, mis tíos, mi papá, son muy duros en el dibujo, son durísimos. O sea, y todos son autodidactas, que es lo más increíble. El único que, al menos que yo sepa,
que no tiene nada que ver con el dibujo, que con Coco hace una casita, soy yo. Entonces, mi vida fue totalmente volcada y mi talento y todo lo demás en música, aprender instrumentos e indagar y ser curioso y todo ese rollo. Yo nunca me senté a dibujar absolutamente nada. Entonces, lo más cercano al dibujo para mí fue la fotografía y accidentalmente comencé a tomar fotos de paisajes, de edificios, con el iPhone, incluso era con uno de los iPhone viejos, con el 4S, no me acuerdo cuál era, pero era, y me di cuenta que amaba la fotografía desde el momento en que comencé a poder editar en el teléfono aquello que estaba retratando. Lo interpretabas a tu manera, le dabas los colores que querías, lo que nos pasa a todos en la fotografía. Eso, y entonces a partir de eso, mis primos, que son fotógrafos y se dedican a eso, algunos de ellos, me dijeron, oye, pero tu foto está increíble, pero ¿por qué estás tomando fotos con un teléfono? Cómprate una cámara, hermano. Y yo decía, cámara, oye, eso de comenzar a aprenderme una cámara y que este botón es para esto y que lo otro es para esto y que esto, y luego meterme en Photoshop o lo que sea que vaya a editar. No, hombre, yo no tengo paciencia para esa vaina. Mentira. Una vez que compré la cámara y comencé a aprender y comencé a ver tutoriales, hermano, fue el vicio. Tal cual, Omar, como lo hice en mis inicios con la música. El vicio. La música para mí era, de alguna forma, obsesivamente importante. O sea, yo no podía vivir sin tocar mis instrumentos todos los días religiosamente y sin crear algo todos los días religiosamente. Bueno, con la fotografía me ha pasado igual. Yo soy testigo de ese descubrir de la fotografía de Luis, porque en ese instante la vida nos llevó a trabajar juntos en algunos proyectos digitales, por lo que te agradezco muchísimo, Luis, esa confianza de ese momento, de un chico de Venezuela que no lo conocías de ningún lado, pero me diste esa confianza. Y recuerdo que uno de los momentos más tensos para mí fue cuando me dijiste, porque cabe destacar que quiero hacer un paréntesis acá, con Luis se aprende a trabajar de una manera muy particular. Es, Omar, viajamos mañana a New Jersey y volvemos mañana mismo en la noche. Pero Luis, ya va, es la... ¡Qué fuerte! Entonces, cuando suena el teléfono y es Luis Enrique, tú tienes que tener ya la maleta en la mano, las cosas preparadas. Totalmente. Y vámonos. Entonces, yo aprendí eso de ti. A lo mejor seguramente no has logrado trabajar con todo el mundo porque es muy difícil que se adapten a ese ritmo. Pero me tocó cuando me dices, Omar, es Navidad 2014 y quiero regalar una canción que la escuchaba yo cuando chico que se llama Un gajo de chilincocos. Un gajo de chilincocos. Y yo estaba temblando, Luis. Recuerdo que lo hicimos a 2 cámaras, yo con mi poquísima experiencia en video de ese entonces. Y fue a 2 cámaras, recuerdo, con una cámara fija y con una GoPro hacía yo la toma genérica. Todo salió en una toma. Así es. Y quedó. Y fue espectacular. Y se editó y quedó fantástico. Fue espectacular, Omar. Fue espectacular. Y ¿sabes qué? Yo creo que lo más allá de la locura que a veces los artistas tenemos, y no necesariamente que sea nuestro patrón, pero que tenemos, es que las cosas se dan y hay que hacerlas. Yo aprendí en la vida que las oportunidades a veces no vienen más de una vez. A veces sí, pero no vienen más de una vez. Entonces, cuando la oportunidad está, hay que hacerlo. Digo, si es algo que realmente vale la pena. Yo tengo esa misma filosofía, Luis, porque yo pienso que si yo no hubiese tomado ese riesgo, tú lo hubieses hecho con alguien más. Así es. Y entonces mi autobús o mi tren se hubiese pasado y no hubiese podido demostrar. Yo creo que tú eres lo que tú eres porque actúas y piensas de esa manera. Eres un tipo, tú eres una persona disciplinada, de horario, totalmente lo contrario a mí. Yo soy lo otro. Yo soy terrible, no con la disciplina, sino con los horarios, la organización. Mi cabeza no anda en ese modo. No, pero... Mi cabeza anda
Pero en cuando la tú, parte que... pero cuando entras en el mood de la responsabilidad del estudio, verte a ti en un estudio es otra cosa. No se te puede, Sí, yo claro. no me atrevo ni a decirte hola, porque Ando metido en eso, sí, claro, claro. estás en Sí, eso. yo no soy multitask, en ese sentido no soy multitask. Yo soy una vaina y me concentro en ello y lo hago. Sí, sí, sí. Pero, en fin, ese proyecto a mí me ha parecido, y quizás por todo lo que he vivido también, siempre, que cuando encuentras a alguien con talento o te encuentras con alguien que tiene muchas ganas Mm, de echarle con todo a la vida, inmediatamente me veo en esa persona. mm, Porque, porque es algo que a mí me sucedió siempre. mm. Y también algo que a mí me sucedió muchas veces, es que me decían, tú no puedes hacer eso. Por ejemplo, tú no puedes tocar percusión porque tú eres nicaragüense, bro. Tú eres blanquito, tú no tienes eso del Caribe, tú no vibras en esa frecuencia, en esa Ahí tú sintonía. le dices, mira, ven acá, escucha aquí. Exacto. Entonces, pues, ¿qué tuve que hacer yo? Tuve que probarme a mí mismo que yo estaba en lo correcto y que los demás no. Entonces, cuando encuentro gente que quiere echar para adelante, que quieren una oportunidad para hacer cosas, incluso cosas que no han hecho anteriormente, como lo hice yo diversas veces, eh, me parece que eso tiene un valor indescriptible. Yo he visto músicos y he visto talento y gente que se dedica a esto de hacer música, que en primera instancia yo pensé, coño, pero es que este hombre no tiene, de raíz no tiene nada que permita que ese camino se dé, se abra, etcétera. Hermano, esa persona, a través del esfuerzo y de buscar dentro de sí, logró hacer aquello que a primera vista no parecía que podía darse. Sí. Entonces, para mí, Ajá, ajá. esas han sido lecciones importantes, tú sabes, darle oportunidad a todo aquel que quiera Y echar para yo, adelante. y yo voy a estar agradecido enormemente, y te lo digo a cada rato, y cada vez que suena el teléfono me asusto, pero acudo Luis, Ah, hay wow. otra anécdota también, porque estabas en un proyecto en ese instante, porque Luis se mueve mucho en el sentido que un día está grabando un disco, un día está grabando una participación con alguien más, un día está en gira, otro día está haciendo fotos, otro día está grabando algo con otros ritmos que no es salsa. En fin, anda haciendo Ujú. muchas cosas. Sí estabas en un pequeño unplug, unos sencillos en unplug, y te recomendaban que tuvieras una foto exclusiva para estos sencillos. Y recuerdo que Luis me dice también, Omar, mira, necesito hacer estos sencillos que ya lo viste, quedaron espectacular, pero necesito un mood eh, bien particular. Y me he ido yo a un bar. El día, le digo, Luis, te tengo el lugar, pero tengo que ir un día antes para pedir permiso. Me fui al bar, empecé a tomar en ese bar para que me vieran como cliente ya, y le dije ya, después de unos cuantos, le dije, mira, yo me gusta esto. ¿Será que yo puedo tomar unas fotos aquí? Me dijeron, sí, 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 no hay problema. ¿No vienes con mucha producción? No. Bueno, llega Luis Enrique con 4 cambios, un maquillista, Eso estuvo buenísimo. pero ha salido algo increíble en un momento pequeñito, y también estaba preocupado por los resultados, y nada, salió también algo interesante Salió para... riquísimo. No, y yo creo, Omar, que todos aquellos proyectos en los que uno, como tú dices, en los que uno se meta de lleno y en el caso tuyo, que eras el fotógrafo, que pudieras ver claramente la visión y hacia dónde quería irse el proyecto, era importantísimo y fue importante. Las fotos quedaron espectaculares ese día. Sí, 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 quedaron muy buenas. Bueno, Luis, te decía que variabas por ritmos, que no parabas. Y hace poco yo conecto tu parte de sensibilidad social, de todo lo que hiciste con autobiografía y todo lo que has hecho con otros temas, con lo que hiciste recientemente y que te hizo merecedor del Latin Grammy y Sí. nominado al Grammy americano. Un proyecto espectacular con una agrupación llamada C4 Trío de Venezuela, del país de donde vengo, y algo extraordinario. El, el día que escuché el disco me movió, fue una cosa muy sublime. Pero cuando vi el video de Añoranza, Luis, fue una cosa que las lágrimas no paraban. Porque Ujú. para quienes no han escuchado Añoranza y quienes no han visto el video, los invito a que lo hagan.
Luis se va y hace esta escenificación con los muchachos de C4 Trío de los caminantes que han tenido que salir a pie, dejando, en este caso, yo me identifico por Venezuela, pero Luis seguramente se identifica por lo que él pasó y lo que pasan los mexicanos y lo que pasan los centroamericanos, lo que pasa mucha gente alrededor del mundo, de dejar eso, su tierra, su patria, por buscar mejores oportunidades. Y el video, Luis, yo te quiero agradecer en nombre de muchos paisanos porque es increíble. Me conmueve todavía pensar en ese disco, en esa canción. Sí, mira, el proyecto junto a C4 Trío, Tiempo al Tiempo, que se ganó el Grammy Latino por Mejor Álbum Folclórico y otro Grammy Latino por Mejor Arreglo del año por la canción Sirena, que es parte de ese disco. Fue un proyecto soñado, amado, nutrido de buena energía por este servidor y por todos aquellos que formaron parte desde el primer momento del proyecto, ¿no? Este fue un proyecto que el universo realmente quería que se diera y que yo hiciera con los chicos de C4 Trío, gente a que admiro, que quiero, que aprecio, que son mis amigos hoy día y con los cuales me ha hecho eternamente feliz poder compartir y hacer música. Dentro de ese proyecto, lo único que nosotros deseábamos realmente, y sobre todo de este que está aquí, que aunque ellos se acomodaron a mí y yo me acomodé a ellos, en realidad el foráneo en el asunto soy yo, porque yo nunca he cantado joropo, yo nunca he cantado una tonada, yo nunca había hecho una contradanza zuliana, o sea, yo no, sí, a ver, que he escuchado la música y que por ser curioso, seguir siendo curioso, me encanta la música de Venezuela. Pero a Latinoamérica nos une el folclore, Luis, porque yo he escuchado a tus tíos y no tiene mucha diferencia con la cultura musical venezolana. Y tú, y el gran tema este famoso de tus tíos son tus perjúmenes mujer. Sí, son tus perjúmenes mujer, claro. Eso, sí, ese es mi tipo. Ajá, eso es una maravilla. Y entonces, así es. Tú comparas y la diferencia no es mucha. Sí, bueno, hay diferencias evidentemente, pero nos unen muchas cosas. Yo creo que, por ejemplo, yo le decía a los muchachos el otro día, cuando estábamos haciendo la gira antes de esta cuestión del COVID, yo les decía, ustedes saben qué es lo que me sucede a mí cuando canto joropo, es que me siento totalmente de ahí. Ojo, y no estoy diciendo que soy un cantante de joropo, simple y llanamente estoy diciendo que cuando lo hago, me siento parte de ello. Y eso para mí es fundamental porque es natural en mí. Entonces, al hacer el proyecto, también buscábamos de alguna forma, si se quiere, abrir una brecha. ¿Por qué? Porque nos propusimos, aunque lo primero que hablamos fue hacer homenajes y hacer canciones conocidas y demás, yo le dije a los muchachos, ¿sabes qué? No, vamos a hacer música inédita. Ustedes son grandes músicos y yo tengo este deseo de escribir y ya tengo un par de canciones que quiero presentarles para que ustedes escuchen. Hagamos música inédita. Es importante para el folclore que se siga haciendo música inédita. Entonces, a partir de eso, también en la medida en que fuimos grabando, Ronner Padilla, que es el productor y el bajista, Ronner me dice, oye Luis, hace falta, tal cual tú haces en tus discos, tener una canción social dentro del proyecto de Tiempo al Tiempo. Yo le dije, me parece genial. Ahora, si vamos a hacer una canción social, por amor de Dios, que no sea una canción de esta de la esperanza y esto. No, yo quisiera, en todo caso, hacer una carta de amor a la patria. Hacer una canción desde el amor. Que hable un poco de todas aquellas cosas que extrañamos, pero además de irle contando un poco a la patria cómo estamos nosotros fuera de ella. Y claro, al escribir la canción, que ya entonces ahí entramos en la dinámica de compartir este concepto entre Jorge Luis Chacín, que además es un compositorazo al cual yo quiero y admiro de muchos años, y con Héctor
con Héctor, con Roner, con Jorge Luis y yo, claro. Nos dimos a la tarea de componer Añoranza y en la medida en que fuimos intercambiando impresiones, nos fuimos dando cuenta que lo que estaba aflorando, lo que estaban haciendo, era una canción hermosa de amor. Ahora, eso no quiere decir que no sea una canción que hable de realidades en cuanto a nuestros países, pero sí habla de realidades sin ser politizadas y sin ser de ningún tipo de bando. Simple y llanamente hablan de nuestra realidad como gente que se tuvo que ir de su país, que le pasa a muchos, no solo a Venezuela y Nicaragua, sino como gente que ve esos recuerdos, esos momentitos tan cotidianos y sencillos como ir al colmadito a comprarle las cosas que requería la abuela para poder hacer comida y demás, la esquina donde te parabas con los panas a respirar aquel aire, a jugar, a hablar de tus sueños. Todas estas cosas vienen desde el amor, pero incluso hablar de lo no tan bueno que sucede en nuestros países viene desde el amor. Y eso para nosotros, todos los que nos propusimos componer esta canción, fue extremadamente importante. Es una canción que abraza la humanidad, que abraza al venezolano, al nicaragüense, que abraza al mundo. Así es. Desde el amor. Es así de sencillo. Dense un ratico si no la han escuchado y escuchen Añoranza y vean el video en YouTube. Es increíble, es increíble. Luis, aquel inmigrante sin papeles y con miedo estuvo en la Casa Blanca. Hay una foto que la vi tuya con el presidente Obama. ¿Qué le dijiste? Sí. ¿Qué le dijiste al presidente Obama en ese momento? Brevemente, creo que yo tenía como 15 segundos, una cosa así es lo que te dan de tiempo, porque habíamos unos cuantos en fila, aunque yo creo que yo era el último en la fila. Pues es el presidente de la República, no te van a dar escasamente 5 minutos. A mí me dieron quizás 15 segundos para decirle: presidente Obama, mi nombre es Luis Enrique, soy un artista nicaragüense que llegó a este país en el año 78, indocumentado. Pasé 10 años indocumentado y gracias a la enmienda migratoria que creó el presidente Reagan es que pude tener la posibilidad de ser legal en Estados Unidos. Le pido por favor que nos ayude a resolver el problema de las leyes migratorias en nuestros países y que nos ayude con el DREAM Act. Y él me dice, muy bien, me dice, ¿sabes una cosa? De eso se trata los Estados Unidos de América. Con esa respuesta, en pocas palabras me dijo todo lo que me tenía que decir o podía decir políticamente hablando. ¿Qué le dirías al presidente hoy en día, al que sea, al de hoy en día en los Estados Unidos? Que seguimos sin resolver el problema migratorio porque no hay leyes que realmente sean y vayan atadas a un proceso humano de las cosas. Mira, yo no estoy de acuerdo en que o no creo que sea la mejor manera de llegar undocumentado a ningún país, no solo a ningún país. Primero porque es una carga enorme la que tú llevas y vas a llevar por mucho tiempo hasta que no legalices tu historia. Pero por otro lado, porque definitivamente hay algo que hay que tomar en cuenta. La carga laboral que tienen los indocumentados de este país es enorme. Y ojo, a muchos de esos indocumentados les pagas y esos indocumentados también pagan taxes. O sea... Y mueven la economía, entonces, compran, consumen. Claro, entonces yo creo que las leyes no van acorde a todo esto, ¿no? Hay mucha discriminación, hay mucha explotación y de esto no se habla. Entonces sí creo que si vamos a abordar la migración de este país de esa manera tan abrupta como se ha hecho últimamente, tan inhumana como se ha hecho últimamente, y se viene haciendo, ojo, pues no es nada más esta administración, se viene haciendo, esto es un proceso de nunca acabar, ¿sabes? Y yo creo que realmente lo que se necesita es que se creen leyes, que avalen, que protejan y que ayuden de alguna manera
a todos estos trabajadores que llegan a buscar una mejor vida, entre comillas, el sueño americano a este país, lo cual en este momento no existe. Con Luis se puede hablar de este tema horas y horas y horas sin parar. Luis, antes de finalizar, te voy a nombrar algunas ciudades y quiero que las describas con una palabra lo que signifiquen para ti. Ok. Somoto. El comienzo de todo. Los Ángeles. Wow. La continuación de una vida. Miami. Miami, probablemente descubrimiento. San Juan. San Juan, el comienzo de mi vida profesional. Caracas. Caracas es para mí alegría, efervescencia, creatividad, tantas cosas, Dios mío. Te debe tocar mucho lo que ver a Venezuela como la ves ahora para como la viste en su momento. Yo disfruté a Venezuela en varias etapas, porque recuerdo que una vez me agarró un problema con Carlos Andrés Pérez y yo estaba en Caracas en ese momento y escuché las bombas y me remonté a mi país. Wow. O sea, tuve mis momentos en Caracas increíbles, pero indudablemente viví momentos inolvidables en tu país y en esa ciudad y en toda Venezuela. Yo creo que, y ojalá, Omar, me atrevo a decirte esto, ojalá que nuestros países lleguen a ser libres, lleguen a recuperar la libertad. Sería un sueño para mí poder regresar a Venezuela y verme ahí mucho más a menudo, incluso. Es un país al que quiero, admiro y llevo conmigo, llevo en mi corazón. Luis, que este anhelo y como dice tu canción, esta añoranza deje de ser una utopía, no solamente para Venezuela, sino para Nicaragua, para gran Amén. parte de Latinoamérica y que es la única solución a la emigración, que nuestros países de verdad le den a sus ciudadanos una vida digna, una gama de oportunidades que no tengan que buscar en otro lado, sino que sea en su casa. Así mismo es. Ojalá que eso se diese y que los nuevos políticos, digámoslo así, vengan con una filosofía y una visión de mundo diferente a la que nos han acostumbrado y nos han querido hacer creer que debe ser. Luis, gracias por esta conversación, gracias por hablar de tantas cosas que sé que no hablas muy seguido ni con mucha gente. Gracias por la confianza de trabajar contigo. Cada vez que hay un proyecto, te pido por lo menos que 24 a 48 horas 24 antes. 24 horitas, ¿no? Por lo menos. Oye, un abrazo, papá. Gracias por compartir tu espacio de éxito, como siempre. Eres un tipo digno de admiración y eres todo lo que tú quieres ser. Todo ese potencial dentro de ti. Qué lindo. Abrazo, Luis. Hermano. Abrazos y gracias por tanto que le has dado a la música y tanto que le seguirás dando. Gracias. Estás fuera de radio con Omar Charcús.